Bueno, ya estamos de nuevo en Hablemos de Bitcoin, que como saben es un espacio de discusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para seguir activos hablando de Bitcoin. El día de hoy me acompaña el periodista Peter Rizzo, quien ya está conectado conversando sobre periodismo, sobre las ideas filosóficas detrás de Bitcoin, la importancia de recuperarlas y también conversar sobre la historia de esta tecnología. Pero bueno, antes de partir, y como ven ya está acá con nosotros Peter, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso Leden.io, Bitrefill y Hodl Hodl. Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Nuestros productos te permiten ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Nuestras cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés en el mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Puedes comenzar a ganar el 6,5% anual en tu Bitcoin y el 10% anual en tu USDC desde ya, y mantendremos estas tasas por el resto del año. Nuestro servicio B2X, exclusivamente en Lend, te permite utilizar el Bitcoin que ya tienes para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin, utilizando un crédito respaldado por Bitcoin para duplicar el monto de Bitcoin que posees. Y si necesitas dólares, pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes seguir siendo el dueño de tus Bitcoin y obtener un crédito en dólares en 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leden.io. Y ahora un mensaje de Bitrefill, que es la manera más sencilla de vivir en cripto. En este caso, para recordarte que puedes utilizar tus sats bien on-chain o vía Lightning Network para recargar el balance de tus cuentas en dólares o en euros dentro de la plataforma de Bitrefill. Bueno, para que gastes y compres allí directamente con tus bitcoins en esta temporada navideña. Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en cripto. Y finalmente, pero no menos importante, un mensaje de Horror Horror, que es una plataforma de intercambio P2P y también de préstamo P2P, en donde no necesitas hacer KYC, no necesitas entregar información y puedes deshacerte de tus bolívares. Deshacerte de los bolívares, obtén satoshis de manera anónima. No tienen que dejar información de más por allí. Y recordar que la plataforma es sin KYC, sin custodia y completamente amistosa con el usuario. Y bueno, finalmente recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, como ven, ya está con nosotros Peter Rizzo. Quiero recordarles que estas conversaciones en inglés, y bueno, gracias también a Raúl Velázquez, quien es el que nos va a hacer el favor de traducir, para poder aprovechar a nuestros invitados, vamos a estar conversando en inglés acá en el canal, y en la descripción del video pueden encontrar un link a nuestro Twitch, en donde va a estar Raúl dándose con todo, haciendo la traducción en español, pues para poder aprovechar de manera el tiempo con Peter. Así que bueno, a partir de ahora vamos a estar conversando en inglés, porque bueno, Peter habla en inglés. So, how you doing, Peter? Thanks a lot for being here. Bueno, vamos a ir arrancando con Peter acá, saludándolo Javier, y entrar de una con las preguntas que le vamos a estar haciendo el día de hoy. Because we used to make this and I translate it in the same Bueno, time. como le está explicando Javier a Peter,
el propósito de todo esto es tratar de hacer que el tiempo rinda mejor utilizando el canal en español por acá en Twitch y que Javier aproveche mejor el tiempo en inglés directamente con los invitados. Bueno, la primera pregunta para Peter es ¿cuándo comenzó a escribir acerca de Bitcoin? Considerando que él es un periodista. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que él escribió ese artículo sobre Bitcoin? Como nos cuenta Peter, él es periodista y bueno, él fue periodista desde la universidad y eso fue su educación. Y trató de hacer carrera como periodista, de hecho específicamente en el área de finanzas y tecnología en general. Y a principios de 2013, Bitcoin era algo nuevo e interesante y una excelente forma de hacer que la gente en las revistas y cuentas de noticias aceptaran historias que uno le trajera las historias propuestas. Debido a que en esencia era una buena idea para presentarle historias a los editores y que eventualmente le pagaran. Entonces esa fue una de las razones por las cuales él tomó Bitcoin, porque estaba muy de moda. La primera que hizo se trataba sobre Silk Road y en esencia compilar un poco sobre quién era todo el tipo de gente que utilizaba Bitcoin en Silk Road. Y que bueno, que él trató de buscar ese grupo de personajes interesantes, que logró tratar de conseguir un dueño de restaurante y un desarrollador de Bitcoin para ese primer reportaje. E incluso con su trasfondo periodístico, su educación periodística, le costó bastante adentrarse en Bitcoin como tal y cómo asumir y entrar al espacio de manera profesional. Peter nos comenta que, bueno, él piensa que toma muchos años entender Bitcoin y hay gente que comienza a escribir en el tema antes de siquiera llegar a entender Bitcoin, cosa que para él es importante. Dice que él tiene la ventaja porque, bueno, porque él comenzó a aprender en 2013 y fue aprendiendo como todos a lo largo del camino. Okay, okay. I was curious about those first articles. What about was there? Because in 2013, I think that Y Javier nos dice que, bueno, que le daban curiosidad esos primeros artículos porque por allá en 2013 what we have now. toda la industria era muy distinta. Entonces, ¿cómo eran hacer artículos en 2013? Peter nos dice que el tipo de historias que él escribía realmente nadie las agarraría hoy. Entonces, que él dice que la primera que hizo fue sobre un restaurante en Boston que aceptaba Bitcoin y eso apenas salió en CoinDesk, pero que no lo aceptarían en este momento porque simplemente no tendrían el mismo auge. En aquel entonces, en 2013, sí valía la pena para espacios como CoinDesk hacer reportajes de este tipo. Entonces, ese restaurante específico fue el anfitrión del primer meetup de Bitcoin allá en Boston. Entonces, esas 5 o 10 personas que fueron al meetup eh, fueron las que llenaron el lugar, pero que son historias totalmente distintas, principalmente sobre Bitcoin como medio de pago, gente que aceptaba Bitcoin, gente que se reunía para hablar de Bitcoin por primera vez. Cosas que hoy en día son bastante común y damos por sentado, pero que en aquel entonces eran increíblemente novedosas. Okay, yes, really different. We have big companies now buying Bitcoin. Claro, como Javier nos comenta muy acertadamente que es una era totalmente distinta porque en aquel entonces apenas hablábamos de restaurantes y hoy tenemos compañías gigantescas comprando Bitcoin. That you will be doing this because Siguiente pregunta, Javier, es que ¿cuándo decidió Pete que él se iba a dedicar a hacer esto? Porque al principio, por allá de 2013, Bitcoin y el criptoespacio no era algo muy atractivo para ser periodista dentro de eso. ¿Qué fue lo que hizo que Pete se quedara en este trabajo? ¿Qué lo motivó a seguir haciendo esto? A manera de ver de Peter, Bitcoin sigue siendo muy mal entendido y la gente
él cree que la gente que ha tenido mayor oportunidad de verlo desarrollarse han tienen la oportunidad de explicar mejor cómo se dio ese proceso. Entonces, él siente que tiene la posibilidad de hacer entender a las personas de manera mejor ese proceso de adoptar y entender a Bitcoin mientras más tiempo tiene uno en él. Entonces, creo que eso es parte de lo que lo motiva a quedarse en el medio. Entonces, él considera que una vez que uno ve ese proceso, uno se pone a pensar en cómo comunicar lo que uno ha aprendido dentro de eso. Entonces, para él, para la mayoría de los periodistas que trabajan en Bitcoin o en todo el criptoespacio, incluyéndose, creo que eso es algo muy interesante. Entonces, una cosa que él apunta acá es que la gente debería poder debería poder notar que si tenemos un periodista que tiene 7 u 8 años trabajando en esto y de repente decide que solo va a trabajar en Bitcoin, tal vez mucha gente podría tomar algo de eso y darse cuenta que, wow, si esta persona que tiene 7 u 8 años metido en este espacio decidió que solo iba a cubrir Bitcoin, tal vez hay algo que yo pueda aprender de ahí. Nos comenta Peter, bueno, dice que él cree que hay mucha gente que cree que entiende Bitcoin y realmente no lo entiende o lo malinterpreta. En esencia malinterpreta cosas relacionadas con Bitcoin. Creo que tenemos problemas de conexión con Javier. Sí. Ok, ahí volvió Javier. My connection is really fuzzy today. And Ok, seguimos teniendo problemas de conexión con Javier. Le hacen una pregunta a Peter por allá en el chat de YouTube relacionada con el yield farming. Pero le preguntan si eso puede atraer clics y él nos dice que él siente que eso no necesariamente va relacionado, no necesariamente le va a traer más clics. Elaborando un poco más sobre eso, Pete nos dice que bueno, que tal vez sentiría que es una pregunta que podría ser una pregunta que le haría Javier desde el punto de vista de qué se trata el periodismo. Entonces, él comenta que, por ejemplo, como algo sobre el yield farming, él tal vez lo considera algo poco interesante y que no tiene recompensas adecuadas en lo que se refiere al protocolo de Bitcoin y por eso tal vez para él no resulta interesante. Pero que algunos periodistas pueden tal vez engañarse a sí mismos, creer genuina y tal vez erradamente que sí es interesante, como eso les puede traer más atención, deciden escribir sobre eso. Bueno, ya tenemos a Javier de vuelta, así que vamos con su siguiente pregunta. La siguiente pregunta de Javier tiene que ver con la objetividad dentro del periodismo, porque la gente que escribe sobre Bitcoin tiende a hablar de la misma manera sobre Bitcoin que otras criptomonedas, tratando de mezclar ambas cosas como si se tratara de un todo en sí. Lo que la manera de ver de Javier no necesariamente es la forma correcta de hacerlo, y bueno, una opinión que yo comparto también. Como Pete es un periodista dedicado exclusivamente dedicado a Bitcoin, la pregunta en sí es ¿qué puede ser realmente considerado objetivo en este espacio?
cómo aborda Pip este tipo de temas relacionados con la industria. ¿Dónde queda la objetividad? Pip nos dice que es una buena pregunta. Dice que hay muchos tipos de periodistas en este caso. Dice que hay un periodista del New York Times que es muy bueno desarrollando noticias que acaban de salir. Entonces él es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Entonces él es excelente averiguando que Coinbase hace una cosa nueva en específico o que si va a escribir sobre un exchange en específico. Es excelente desarrollando este tipo de trabajo. Entonces él siente que el periodismo es una práctica que consiste en brindar información al público. Y para eso es excelente. Para lo que no es bueno es para desarrollar algún tipo de tesis o alguna perspectiva de mercado. Entonces, irse a algo como que para escribir una historia o una nota relacionada con que Coinbase de repente recauda 100 millones de dólares, no hace falta tener una postura ni herramientas relacionadas con qué significa eso. Entonces, él comenta que él le hizo eso durante mucho tiempo. Él escribió noticias que simplemente tenían que ver con el espacio, pero que él no tenía ninguna noción o ninguna tesis personal sobre las cosas que estaban ocurriendo. Cuando vemos cuando vemos la mayor parte del periodismo relacionado con todo lo que tiene que ver con criptomonedas, él siente que la mayoría de estos periodistas no tiene una tesis propia y no escribe historias que traten de desarrollar su visión en torno a eso. Aparte porque pueden no tenerlo. Dice que hay ejemplos en Coindex de periodistas que escriben mucho sobre, por ejemplo, Bitcoin y otras criptomonedas y cómo estas ayudan a que las personas en países en vías de desarrollo, como Venezuela en este caso, mejoran sus vidas a través de estos medios. Entonces él siente que si existe gente que Aaron B. Warden, si mal creo que tuve problemas ahí con el nombre. Pero él, en esencia lo que él nos dice es que sí hay gente que o que tiene teorías propias sobre y una tesis consolidada sobre qué es lo que se puede obtener de Bitcoin y qué proyectos son interesantes y por qué es importante. Pero no es la mayoría no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Porque sencillamente hay periodistas que escriben sobre cualquier cosa sin tener una noción específicamente buena o detallada o siquiera un criterio propio, pero al final de eso ese es su trabajo y efectivamente, aunque esta gente no necesariamente se molesta en aprender cómo funciona todo dentro de Bitcoin y entenderlo realmente, él entiende que esto es algo que toma mucho tiempo, entonces pasa mucho tiempo para que uno se desarrolle como periodista y pasa mucho tiempo para que uno se desarrolle aprendiendo sobre Bitcoin. Okay. Okay. La siguiente pregunta de Javier es que va de cómo funciona la mente del periodista de Bitcoin que trabaja en una industria en la cual pueden llegar a estarle pagando en Bitcoin y que si eso puede influir en su trabajo. Si eso por un lado puede influenciar su opinión desde un punto de vista positivo, o por ejemplo si puede escribir mejor por el hecho de que recibe pagos en Bitcoin y sabe usarlo y sabe desenvolver su vida en ello. Con la respuesta de Peter acá. Lo que dice por acá es que muchos periodistas no entienden por qué Javier adopta esta posición en especial. Ok, él nos comenta por acá que había medios en su momento que obligaban a los periodistas
a aclarar que ellos utilizaban Bitcoin y otras criptomonedas cuando reportaban al respecto. De que esto es algo que está muy relacionado con una narrativa dentro del espacio de Bitcoin en el cual todas las criptomonedas son iguales y que todas son muy parecidas a acciones. Esto es algo que se suele utilizar mucho en periodismo relacionado a acciones, que es que si un periodista escribe sobre una determinada acción, tiene que decir yo poseo tanto de esto. Entonces, eso va de la mano con lo que tenemos de los periodistas de Bitcoin que pueden recibir Bitcoin. Lo que comenta Peter en este caso es que quienes hagan esto, quienes reciban pagos de este tipo, tal vez sí tienen una mejor experiencia de primera mano sobre cómo se utiliza. Él nos comenta que él ha tenido wallets de Ethereum, que ha tenido, está relacionado con yield farming. Siente que las personas que trabajan en proyectos de Bitcoin o que reciben pagos en Bitcoin, eso no significa que tengan un sesgo hacia Bitcoin, o al menos no necesariamente un sesgo a favor de. Considero que es muy fácil decir que, que uno entre a trabajar todos los días y decir que trabaja en criptomonedas y luego se va y sencillamente no adopta nada relacionado en su vida relacionado con Bitcoin. Luego va y vive por completo su vida normal sin creer que esa tecnología no va a tener algún tipo de impacto fuera de su trabajo. Siente que eso es algo que muchos periodistas terminan adoptando, pero que a menudo hace que la gente olvide que Bitcoin es algo real. Eso va a tener efectos en el mundo real y es algo muy difícil de despegarse para el periodista. Dice que como periodista, él siente que hay que obligarse a sentir que es algo real y que si uno como periodista no participa en la industria, no utiliza Bitcoin, no conoce de primera mano qué es lo que está reportando, qué es lo que está, sobre qué está escribiendo, dice que es muy difícil escribir apropiadamente sobre Bitcoin. Siento entonces que bueno, que luego de tanto tiempo él siente que al fin la gente ya se está acostumbrando a la teoría, a la noción, al ideal de que Bitcoin, mira, va a seguir subiendo de precio y eso es lo que va a hacer que la gente lo adopte. Dice que básicamente en cualquier economía, Bitcoin recompensa a la gente por insertarse dentro de su espacio y de la economía de Bitcoin. Javier, desde su punto de vista, él nos dice que hay que usarlo, no necesariamente tiene que usarlo a diario, necesariamente, pero definitivamente ayuda a que un periodista lo entienda mejor si utiliza esto sobre lo cual está trabajando, porque le ayuda a entender un mejor entendimiento de cuáles son los problemas reales que existen en Bitcoin como usuario, sencillamente porque al ser usuario tiene un mayor entendimiento. Exacto. Básicamente, el uso es lo que permite al periodista conocer cuáles son los problemas reales que tiene Bitcoin, cuáles son los problemas que le interesan al usuario y en este caso a la audiencia especial para cuál él escribe. Javier nos comenta que él lo ve como una tarea doble, que la primera es compartir información como cualquier otro periodista, pero que el segundo es una misión educativa. Hay que compartir algunas ideas sobre algo que al final es muy nuevo y que es potencialmente revolucionario y que si eso no se reporta lo suficiente, piense que uno puede llegar a ser más bien un problema, una piedra en el zapato de la adopción de Bitcoin si uno no comparte esa información sobre cómo llega
a utilizarlo o qué es realmente o a qué puede conllevar Bitcoin. Eso puede llegar a hacer que la gente pierda el interés en Bitcoin. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto? O sea, él dice si el rol del periodista en el espacio de Bitcoin o si la profesión como tal es importante, si la institución del periodismo es importante, o si tal vez sencillamente son los anteojos que uno como periodista se pone para difundir este tipo de información. Nos dice que cree que el periodismo es importante. Entonces dice que uno puede escuchar podcasts y leer historias y artículos todos los días. Si uno es periodista, dice que claro, tu trabajo es importante porque la gente todo el tiempo está leyendo lo que tú dices. Y eso va a tener un efecto de red de alguna forma. Entonces, él notó que cuando comenzó a trabajar en 2013, él se dio cuenta de que la gente sencillamente leía lo que escribía, que es el mejor cumplido que un periodista puede tener. Y él notó que con Bitcoin específicamente, notaba que la gente leía lo que escribía. Sin embargo, cree que la mayoría de los periodistas que trabajan en criptomonedas tienen problemas comprometiéndose con ello. Por ejemplo, de cuántos reales periodistas de criptomonedas conocemos que hayan estado durante 7, 8, 6 años apegados al espacio. Siente que muchos periodistas pasan unos pocos años dentro de esto y luego sencillamente se mudan a otro tema u otro campo. Siente que debe hacerse más porque los periodistas permanezcan en el espacio, debido a que, bueno, sencillamente solo aparecen a menudo cuando el precio está subiendo y desaparecen luego. Lo ve como un asunto de que muchos periodistas sencillamente hacen su trabajo y se van. Y como estábamos hablando ahorita, comentando ahorita, tiene que ser una labor más integral. O sea, hay que hacer el trabajo, pero tiene que haber una forma de mantener a la gente interesada en la industria y haciéndolo de forma correcta. Entonces él dice que bueno, que hay un problema porque ahorita como periodista te pagan y le escribes un artículo que mucha gente ve o la cual mucha gente le haga clics. ¿Es ese el mejor tipo de periodismo? O no, no, realmente no lo es, porque en este caso se recompensa a la gente que está haciendo, las cosas de una forma distinta, no necesariamente en pro del mejor periodismo. Dice que hace poco se reunía con periodistas similares que dice que efectivamente existe una necesidad de hallar incentivos o hacen incentivos a largo plazo que motiven a la gente a hacer periodismo de mayor calidad a largo plazo. Él dice que él tiene un incentivo personal porque habiendo estado tanto tiempo en Bitcoin, siente que tiene suficiente tiempo para tener una postura especial, para tener una postura bien particular. Entonces él siente la responsabilidad de ser un poco más activo expresando esa visión que él tiene. Pero él cree que no todo el mundo hará eso. Dado que en algunos casos sencillamente la gente perderá el interés o les parecerá muy difícil, porque es difícil ser una persona que activamente contribuye a Bitcoin porque hay miles de personas escribiendo sobre el tema. Hacer algo nuevo en ese caso se vuelve increíblemente difícil. Seguimos con Javier comentando acá que Pete Rizzo fue el podcast de Jimmy Song y Pete dijo algo así como que él sentía que su trabajo no ayudaba a Bitcoin de alguna manera. Entonces la pregunta de Javier es ¿cómo siente él que un periodista puede ayudar a Bitcoin? Vamos a dejar que Peter nos dé su opinión y luego Javier nos da la que él tiene. Entonces, lo que el Pete nos dice que es que él siente que todo su trabajo
no tenía algún tipo de impacto en Bitcoin. Dice que él escribió muchos años, que pasó muchos años construyendo Coindesk como una publicación de renombre. Entonces, básicamente haciendo de Coindesk gran parte de lo que es hoy en día. Coindesk tiene cualquier cantidad de periodistas trabajando en el mundo y que trabaja y publica cualquier cantidad de información sobre mercados de criptomonedas a lo largo del mundo, y él contribuyó con eso. Entonces, si uno ve qué hace ese sistema, él cree que es valioso, pero que no cree que necesariamente contribuye mucho a Bitcoin. Entonces, mientras se fue haciendo un poco más veterano en el espacio, se sintió un poco más apegado hacia Bitcoin específicamente y a entender más hacia Bitcoin. Y que había cada vez menos gente que podría darle respuestas para las interrogantes que él estaba tratando de resolver. Y eso lo llevó a buscar maneras distintas de escribir para mantenerse en este espacio. En últimas, él lo que quiere escribir es, bueno, él lo que quiere escribir es algo que la gente quiera leer en algún momento. Dice que retrotrayéndose a Coindesk, tal vez escribió unos 2000 artículos y bueno, estaban bien porque eran noticias y la gente los leía, pero que no hay mucho que valga la pena leer de eso hoy en día. Y para él se trataba más de tratar de construir algo que soportara la prueba del tiempo, con el conocimiento y la convicción de que Bitcoin es algo que va a perdurar en el tiempo y que seguirá siendo parte del mundo y que tendrá influencia en el mundo durante un buen tiempo. Porque cuando tienes esa revelación, asumes que el nivel de calidad del trabajo tiene que ser mucho mayor. Él nos dice que de todas las cosas que se han escrito de Bitcoin, bueno, el patrón Bitcoin tal vez sería algo de lo que se va a leer durante los próximos 15 años, pero apartando eso, es difícil ubicarlo. En esencia, él no cree que casi nada de lo que se ha escrito sobre Bitcoin el día de hoy vaya a perdurar en el tiempo o vaya a mantenerse vigente durante tanto tiempo como Bitcoin. Vamos con Javier ahora. Ok. Lo que Javier nos dice es que mientras uno pueda hacer más fácil comprender las cosas que Bitcoin puede transformar y cómo puede cambiar las cosas de una manera sencilla y se puede conceptualizar de una manera fácil para la gente, él siente que se está ayudando a Bitcoin. Javier dice que bueno, que él está convencido del potencial de Bitcoin y que en este caso él tal vez tiene un pequeño sesgo a favor de Bitcoin, pero que él es más un opinador desde Cointelegraph, principalmente. Porque él lo que escribe son columnas de opinión, él no hace periodismo como tal, o al menos en el sentido que estábamos discutiendo. Entonces, lo que Javier dice es que él siente que podemos tomar la complejidad de Bitcoin y sencillamente tratar de explicarla de una manera más fácil de digerir para el mundo real. Es lo que él trata de hacer en español. O sea, en esencia, tratar de poner las cosas en términos sencillos, porque la mayor parte del material en Bitcoin está en inglés. Entonces que hay que hacer doble trabajo porque tenemos que traducir todo lo que está en inglés, tenemos que pasarlo a español, pero estamos lidiando con temas bastante complejos. Entonces, en esencia es un proceso complicado. Si nos interrumpe acá un poco, él nos dice que algo que le parece muy interesante, le ha parecido muy interesante tratando de entender Bitcoin. Él dice es que si Bitcoin se supone que es una red democrática y abierta,
Es impresionante cómo, que le parece muy impresionante que la mayoría de los eventos sucedan en idioma inglés. Él dice que para junio de 2010 no existía tal cosa como información acerca de Bitcoin en inglés. Y entonces él halla sumamente curioso que se escribió sobre una nueva moneda para el mundo, un nuevo dinero para el mundo, pero que el white paper estaba publicado en inglés. Entonces, la única forma de leerlo era en inglés. Entonces, desde el punto de arranque, hay que preguntarse si eso era justo para la gente en China o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, viendo también desde el punto de vista histórico, dice que, bueno, mayoritariamente las decisiones las toma gente que habla inglés y chino. Entonces, especialmente cuando estamos hablando de algo tan fundamental como cambiar Bitcoin, remontándonos a lo que fueron los hard forks de 2017. Que además estamos hablando de dos culturas que no necesariamente se llevan de la mejor manera, lo que sería la cultura china y la cultura occidental americana o angloparlante. Entonces a él le parece eso muy interesante. Él no sabe si eso es bueno o malo, pero bueno, dice que es lo que pasó y que al parecer es lo mejor que puede haber pasado. Pero dice que sin duda alguna eso tiene un efecto, tiene algún tipo de impacto y se tiene que hacer más para tratar de involucrar al resto del mundo para que pueda entender Bitcoin. En ese sentido, él dice que se puede apreciar porque la mayor parte de las fuentes y las discusiones se dan en inglés. Y que no nos consta que esté sucediendo eso. Y bueno, por supuesto, Javier nos dice que bueno, que él se obligó a aprender inglés. Creo que perdimos a Javier de nuevo. Sí, ahí perdimos a Javier. A ver si tenemos alguna pregunta por acá. Ah, ok, ya tenemos a Javier de vuelta. Sí, retomando el hilo de las preguntas. Eh, Javier nos dice acá que Pete ha estado hablando de manera histórica acerca de Bitcoin. Entonces que estamos hablando de algo que solo tiene 12 años, pero que al mismo tiempo, bueno, Bitcoin es un sistema que no duerme y que siempre está funcionando. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esa historia que tenemos frente a nuestros ojos en este momento? ¿Cómo se construye la historia de algo que es tan relativamente nuevo? Entonces vemos a Pete colectando cualquier tipo de mención y cualquier tipo de atención que se obtenga de los medios tradicionales, pero que de alguna forma, ¿cómo se escribe esa historia como periodistas? ¿Cómo se asume que el periodista escriba y participa en la historia de escribir la historia de Bitcoin? Porque al final todos los que participamos en Bitcoin estamos en algo nuevo realmente. En- no exactamente sabemos qué es todavía. Eh, la pregunta para Pide es qué es lo que piensa él sobre ese factor histórico, cómo se escribe la historia de Bitcoin. Entonces, él nos dice, ¿qué significa que algo tenga una historia? Nos dice que para él eso significa que es que algo algo importe, o sea, que algo valga la pena que le importe a la gente. O sea, él siente que es un movimiento de gente que está tratando de hacer algo, es mucho más que una tecnología. Él hace poco hizo un podcast con Mark Dement, o sea, sobre la pregunta de Satoshi en el bloque de Génesis.
Si Satoshi hubiese puesto 2 por 1 en tu siguiente orden de tacos en Taco Bell, dice, bueno, eso habría cambiado la historia de Bitcoin. Entonces, lo que él pregunta es si eso habría cambiado, qué opinión tenemos nosotros sobre Bitcoin. Es difícil saber en qué momento, en qué punto se separan la tecnología y el movimiento creado por la gente. Siente que no es algo que sea enteramente separable, donde la tecnología y la gente están increíblemente entrelazados. Y la tecnología y la filosofía de Bitcoin al mismo tiempo ha sido cambiada y moldeada por esa gente. Entonces, en la historia de la humanidad, básicamente cuando se produce la idea, hay ideas que cambian el mundo durante un largo tiempo. Por ejemplo, la democracia, que debemos participar en los gobiernos. Que al final fue una idea producto de un muy pequeño número de personas y aún así, años después, tratamos de entender eso. Y queremos entender cómo funciona eso. O sea, tratamos de entender cómo funciona eso que pensó toda esa gente y tratamos de vivir adecuándonos a eso. Él dice que él vive en Estados Unidos, bueno, que es un país, dice que su familia es una familia de inmigrantes, vinieron de Italia, pero que bueno, que en Estados Unidos mucha gente viene de orígenes distintos. Entonces él dice que bueno, hay que ver la historia para saber cómo vivía la gente anteriormente, y él dice que Bitcoin va a evolucionar para, y que hay que tratar de entender cómo la gente entendía las cosas antes para asumir mejor cómo entenderlas el día de hoy. Dice que hay que hacer sentir a la gente que puede formar parte de esta conversación sobre qué es Bitcoin, de que tiene de quién aprender y que puedan elegir cómo atacar eso. O sea, siente que Bitcoin va a sobrevivir más allá de nosotros y que una vez que uno asume esa posición, la postura que uno tiene cambia por completo. Dice que Bitcoin probablemente corra y continúe funcionando durante cientos o tal vez miles de años y que eso debería ser algo que pueda condicionar todo este tema del que estamos hablando de historia. Dice que él ha pensado eso y que, bueno, muchas otras personas lo han hecho. Okay, you said that Bitcoin is also a culture and Javier nos dice por acá que, bueno, que mencionó que Bitcoin también es una cultura y que culture. al menos tiene ideas filosóficas I think that we all como una share cultura, como tal. mythos that we Que la mayoría de nosotros compartimos una misma vocación there are some de things sentir que hay cosas que searching estamos buscando, que some things that we hay can cosas que podemos with lograr a Bitcoin, través de Bitcoin, its development. a través de su desarrollo. I'm in Venezuela, you Y are bueno, en este caso, Javier comenta que, bueno, que nosotros estamos acá en Venezuela y él está en Estados Unidos, y sin embargo, bueno, estamos hablando sobre algo a que tenemos en común, Bitcoin. ground to talk about and as Y it is que a al final culture, esto es un tema filosófico sobre el cual podemos discutir. Y make us sobre feel si, like I don't know, like Bitcoiners, like Bitcoin people, like sobre si ese cuerpo de ideas que compartimos en este caso puede hacer sentir a la gente como un colectivo de bitcoiners, de cyber hornet, de avispones cibernéticos, como dice Michael Saylor. are part of this philosophy, this Entonces, culture that we share. What are those entonces, ¿qué parte de esa filosofía, esa cultura que compartimos, common to all of us? cree Pete que son comunes para todos los bitcoiners en este caso? Nos dice que es una buena pregunta. Él no está enteramente seguro, pero que a grosso modo Bitcoin trata de ser dinero no gubernamental. Un sistema de dinero en una economía que no se ve afectado por el gobierno. Dice que esa es tal vez la primera idea, que Bitcoin sea soberano. Tal vez uno de los primeros valores comunes que la gente puede asumir en este espacio.
que la meta del sistema de Bitcoin es ser igual o superior al dinero del Estado. Y que esa es la mejor expresión de sus cualidades propias, de sus cualidades naturales. O sea, si uno estuviese buscando cuál es la mejor forma de escribirlo, probablemente sería eso. Entonces, comenta que Javier está diciendo dos cosas. Yo creo que esta es la tecnología está haciendo y al mismo tiempo tratas de conducir que la tecnología te lleve hacia esa dirección. Por eso él dice que este tipo de cosas se definen a través de la gente y de los eventos. Porque cuando tratas de, claro, cuando tratas de formar algo, tienes algún tipo de influencia sobre eso. Por eso creo que la gente dentro de Bitcoin usualmente aspiran a eso. Y eso no necesariamente es bien entendido. Entonces siente que en Bitcoin Twitter es algo que sin duda alguna se dice todos los días, pero que en el Internet y en los medios en general no es algo que sea común. Entonces dice que no existe este interés en hablar o en investigar sobre un sistema de dinero que haya existido o haya tenido éxito por fuera de las manos de los gobiernos. Dice que sí está el oro, pero que el oro es el oro es una cosa completamente distinta. Entonces, en este caso, bueno, Bitcoin es una cosa que trata de ser algo distinto porque trata de ser ambas cosas, trata de sustituir el oro y el dinero. Entonces, el oro es una cosa que es la única otra cosa que está fuera del dominio de los estados. Si tú dices que el oro es una cosa y alguien dice que Bitcoin es otra cosa, ahí puede haber un choque de opiniones que puede hacer que cambie la postura de otras personas. Siento que eso incluso puede ser una mala descripción. Entonces que hay que seguir tratando de articular eso. Y a lo largo del tiempo vamos aprendiendo y nos estamos volviendo mejores en describir Bitcoin. Porque ha sido un proceso de aprendizaje. Que definitivamente cuando a él se le presentó la idea, eso no era lo que la gente decía. Que no era una moneda que era soberana y cuyo propósito no era suplantar el dinero del Estado. Fue algo que se aprendió con el tiempo y que, bueno, al día de hoy, sí, los usuarios de Bitcoin, esa es la meta que tenemos. Pero eso no necesariamente va a ser para siempre. Podría cambiar. Quién sabe, básicamente. Yes, and as a cultural phenomenon, it Como fenómeno cultural, also drive by the people that Javier value nos dice como fenómeno cultural, bueno, que Bitcoin va a ser movido por la gente y bueno, por la red y por los valores sobre cómo Bitcoin puede ayudarlos. will depends on how people understands what Bitcoin is and what Bitcoin can Que do. también depende de cómo entienda la gente qué es Bitcoin y qué puede hacer. Probably will have will Si se tiene un entendimiento más complejo de Bitcoin, uno sin duda alguna va a tener un entendimiento, una comprensión mejor, como si simplemente se lo presentaran como dinerito mágico de internet o como un meme cualquiera de la Deep Web. of course that it seems that as the people learns what Bitcoin is, as journalists Él nos learn dice que bueno, que mientras la gente aprende qué es Bitcoin y mientras se explica qué es, all the participants of this cultural phenomenon are learning are parecería que bueno, que todos los que participamos en este fenómeno cultural estamos aprendiendo of the concept of the things y paseándonos por la complejidad de qué es Bitcoin, cuáles son las cosas que podría lograr, porque al final del día es una herramienta que podría durar para el fin de los tiempos o sencillamente si la gente no lo utiliza y solo se queda por acá unos pocos años, podría desaparecer. Entonces, Pete nos dice que bueno, que hay que decirle a la gente que bueno, que la gente suele decir que hay que hacer hodl, pero que también hay que hacer el nodl, o sea, hay que ir aprendiendo. No solo se puede ir guardando, sino que hay que ir aprendiendo progresivamente. and well
vamos a tocar un tema que es interesante, porque Javier nos dice que, bueno, ahorita estamos en el medio de un ciclo alcista y básicamente estamos rompiendo máximos históricos con mucha frecuencia. Entonces, la pregunta es si Pete siente que existe, si esto genera algún tipo de récord o de alcance para que la gente le llame la atención Bitcoin. Que si esto tal vez pueda generar un récord de interés hacia Bitcoin. Y cree, o sea, si es posible que esto llegue a importar para lo que tengamos en el futuro en Bitcoin, que antes tuvimos el FOMO de parte de los inversionistas individuales, o sea, de la gente pequeña, y que ahora tenemos el FOMO de los inversionistas, de los inversores institucionales, de las compañías grandes. Entonces, ¿cómo puede impactar esto al futuro? Y nos dice, bueno, que sí, seguro tendrá un efecto, que es genial ver que Bitcoin sigue teniendo topes históricos, pero hablando de Bitcoin como un sistema económico, hay que preguntarse entonces, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué cada 4 años tiene un tope? ¿Por qué cada vez tiene un precio más alto? Porque a su manera de verlo, el precio de Bitcoin luce cíclico y predecible y luce casi hasta obvio. Y es cierto que Bitcoin es su propia economía y que tiene algún tipo de pulso o vida económica real. Todo eso significa distintas cosas. Hay que empezar a preguntarse cosas más profundas sobre el precio de Bitcoin, porque ¿por qué funciona así el precio? La pregunta más interesante es por qué el precio sigue subiendo a lo largo del tiempo y por qué ese precio cada vez es cíclico y cada vez luce menos volátil. Dice que bueno, que esto tal vez ha cambiado un poco con el paso del tiempo porque y ya ha habido 3 burbujas. Realmente se puede llamar burbuja. Se supone que una burbuja es un evento rarísimo que, bueno, sucede, explota y luego no vuelve a ocurrir. ¿Por qué tenemos 3 burbujas? ¿Por qué se repiten? Hay que hacerse más preguntas más profundas en este sentido. Entonces, Bitcoin llega a precios históricos, pero ¿por qué lo hace con esta regularidad? Estos son el tipo de cosas que hay que preguntarse. Vamos a cerrar, ya estamos cerca del cierre. Entonces, bueno, la pregunta final de Javier es que, bueno, ¿cómo termina un periodista trabajando en una compañía como Kraken? ¿Qué hace Pida aparte de trabajar para Kraken? ¿Y qué está haciendo con su vida en este momento? Y dice que, bueno, que él se ha convertido en una suerte de evangelizador de Bitcoin y él dice que Kraken es uno de los mejores sitios, a su manera de verlo, para comprar Bitcoin y que es uno de los mejores negocios que hay en Bitcoin, que él siente que se apega más a los valores de la comunidad. Entonces, él dice que parte de su trabajo es asegurarse que lo que Kraken hacen se alinea con esos principios. Dice que él siente que el CEO, Jesse Powell, de Kraken, dice que, bueno, que está muy centrado sobre cómo manejar el negocio dentro de este espacio. Y él dice que él valora mucho la oportunidad de trabajar con gente que aprecia eso. Es una de las instituciones financieras más grandes en el espacio de Bitcoin y él dice que, bueno, ver que una institución de ese tipo pueda tener algún tipo de impacto es algo valioso para todo el mundo. Bueno, ya estamos cerrando. Y nos va a decir dónde podemos encontrarlo. Acá tenemos Pete Rizzo, que es su handle de Twitter. Él dice que él tiene un live stream diario de Kraken llamado Kraken Effects, que publica artículos también en Bitcoin Magazine sobre la historia de Bitcoin. Bueno, Pete aquí nos da las gracias por el tiempo y bueno, por tenerlo acá en el podcast. Ya con eso estamos cerrando. Espero que hayan disfrutado esa discusión con Pete Rizzo. Y bueno, tiene unas posturas bastante interesantes sobre
el periodismo en el espacio de Bitcoin. Definitivamente Pete tiene algunas ideas bastante interesantes sobre qué hay que hacer en el periodismo dentro del espacio de Bitcoin, específicamente sobre cómo debe moldearse el periodismo en el futuro. Y bueno, básicamente esto fue todo. Hablemos de Bitcoin con Pete Rizzo. Nos vemos en el siguiente programa cuando tengamos invitados en inglés que estaremos transmitiendo por acá por Twitch. Chao.